Buenas noches. Buenas noches. Una opinión sobre este escándalo de las cooperativas. Bueno, yo creo que en Argentina hay una matriz de corrupción fenomenal en el nivel nacional, provincial y municipal. Y eso también es el sobrecosto de la Argentina, porque para financiar todo eso es que tenemos el descalabro de impuestos, que son 160 impuestos, tasas en los municipios, más los impuestos provinciales que hay que ir corrigiéndolos, y los impuestos nacionales exorbitantes, que también hay que ir corrigiéndolos. Entonces, Argentina requiere que esto que estamos viendo, realmente yo creo que hay dos cosas que son necesarias. Uno, que el recorte sea generalizado, que participen las provincias y los municipios. O sea, que este plan de ajuste que se está haciendo no alcanza. Hay que bajar mucho más el gasto público porque tenemos que bajar los impuestos. Porque nosotros necesitamos que la Argentina se reactive lo más rápido posible. Y para reactivarse requerís tener desregulación, pero necesitas una reforma impositiva muy grande de la nación y de las provincias. O sea, por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que se va poniendo en cascada y te encarece todos los productos. Entonces, cuando empecemos a terminar la inflación, la Argentina va a quedar cara en dólares. Pero va a quedar cara en dólares por todo esto, por toda la matriz de corrupción, por la matriz fenomenal de impuestos que necesitas para pagar toda esta corrupción y demás. Es decir, que tenemos que hacer una reestructuración global. Y ese es el programa de fondo al que tiene que llegar Javier Milei, que él lo tiene en la cabeza y lo tiene muy claro. Por eso habla de bajar el gasto público al 25%, que eso te permitiría reducir 150 impuestos, por ejemplo, y quedarte con 4, 5, 7 impuestos que sea el total de impuestos de la Argentina. Y ahí empezás un proceso de crecimiento a largo plazo que puede ser como el de Irlanda. Claro. Pero va a llevar mucho tiempo. Vemos todo esto que estamos viendo ahora, que todos los días sale algo nuevo, las auditorías que se están haciendo en los distintos ministerios y demás, pero por supuesto falta muchísimo. Y yo lo que no veo y que falta es que las provincias y los municipios acompañen. Bueno, ellos sostienen que lo hacen, ¿no, Hugo? Ahora hay que ver, hablábamos hoy del tema de los gobernadores también. Insisten en que lo están haciendo, pero usted dice que es más necesario, más ajuste, digamos. Pero sin duda, cuando uno mira los números de las provincias, por ejemplo, cuando vos mirás los números de empleo público, el empleo público en las provincias, en muchas se duplicó. En promedio aumentaron 70% en las últimas 2 décadas. Es decir, que la reducción que tienen que hacer es por lo menos de 1/3. ¿Qué provincia está haciendo algo semejante a eso? Están haciendo algunas cosas, pero no lo suficiente. Más bien están reclamando que no se haga el ajuste. Exactamente, ahora, están reclamando siempre mayores ingresos. Me suma Federico González desde la política, porque la política es capaz de cambiar la ecuación cuando vemos corrupción por todos lados y mucho dinero público puesto al servicio de organizaciones realmente que se armaron a favor de esto. Federico, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la política debe ser capaz de desmantelar toda esta sistematización de regulaciones inútiles y corrupciones que están anidadas en todos lados. Es decir, cualquier lugar que se toca surge un hecho delictivo de corrupción y organizado, sistematizado. A mí me parece que, una sugerencia, no soy economista, pero me parece que sería útil, así como existe el presupuesto que está desagregado en partidas, que exista algo así como cuál es el número que se perdió durante estos últimos años en la Argentina por corrupción, ineficiencias y regulaciones. Bueno, el nunca más de la corrupción. En el gobierno de Macri se intentó hacer algo similar, incluso para que las causas judiciales se agrupen y que exista de algún modo ese nunca más, porque la corrupción evidentemente mata, ¿no? Y no digo nada nuevo. Digo algo que fue también un cliché, ¿no? Sí, y es difícil de calcular, pero hay alguna estimación. Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene una cosa que se llama filtraciones, que habla entre 5 y 6 puntos del PBI. En algunas épocas llegó hasta 7 puntos del PBI. Es inmenso, porque cuando es sistemático, como bien decías, es una organización, es una matriz de corrupción organizada a nivel de los 3 niveles, es muy grande. Si vas acumulando año por año, estás hablando de una cifra inmensa. Claro. Pero por supuesto es muy difícil de calcular. A nosotros nos han pedido en la Fundación alguna vez que lo calculamos, y realmente es muy difícil, porque cuando hablas de corrupción no estás hablando de algo que es visible.
estás hablando de algo que todo el mundo trata de tapar. O sea, probablemente sea mucho mayor a lo que estima el Fondo Monetario. Esa fue una estimación que se hace por las filtraciones, son difíciles de calcular. Pero sí, es una cosa enorme y que para mí la forma de atacarlo es integral. Es decir, hay que reducir el gasto público fuertemente en cantidad de gente que trabaja en el Estado. Entonces es más fácil empezar a ver. Pero, por ejemplo, hoy estamos mirando las cifras de las pensiones por invalidez. Recordemos que invalidez es cuando tenés más de 70% de invalidez, es decir, que no podés trabajar. Si no podés trabajar, ¿cuántos había hace 20 años atrás? 76.000 personas. ¿Cuántos hay hoy? 1.200.000. Claro. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos una guerra, terremotos seriales? No, es corrupción serial. Entonces, en cada punto hay. Ahora, si vos empezás a recortar las pensiones de invalidez, cuando empezó Macri, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y le hicieron una cama y le empezaron a recortar a la gente que realmente necesitaba. Y entonces mostraron los casos, miren lo que está haciendo. Porque los que lo tenían que hacer era la gente que estaba ahí adentro. Y los que están ahí adentro están involucrados. Claro, algo entonces parecido, hay que hacer auditorías con las grandes auditoras internacionales. Y la justicia, ¿no? El rol de la justicia. Claro. Y la justicia, porque después hay un rol de la justicia también que es el dar el ejemplo. Mostrar que si el que las hace las paga. Cuando hablamos de un motochorro, bueno, acá hay una corrupción sistemática que consiste metodológica, en metodología, y son asociaciones ilícitas, si son figuras graves de corrupción. Y entonces queremos ver gente que realmente termine procesada y condenada, ¿no? Uno decía que algo parecido les van a hacer seguramente de cara a los despidos que hay en el Estado, ¿no? Que la próxima semana tenemos que estar muy atentos a eso, porque muchos decían que muchos de los funcionarios que llegaron tenían una lista informada, digamos, por los que ya venían, y hay mucha gente que en realidad, digamos, está siendo despedida y quizá no sean los señalados o los indicados, ¿no? ¿Vos decís que se está seleccionando equivocadamente? No digo en gran cantidad, pero algunos dicen que sí, ¿no? Bueno, nosotros teníamos... Tomado por lo que decía Agustín recién. Nosotros tenemos una visión, por eso que es integral. Pero si uno hace un recorte por funciones, porque es muy difícil determinar cuál es el buen empleado y cuál es el que no es el buen empleado. Algunas cosas se han hecho, bueno, por ejemplo, por asistencia es una manera, ¿no? Exactamente, eso es lo primero que hace es, como hicieron en el Ministerio de Justicia, pusieron las máquinas con huellas digitales, se las rompieron, pusieron las cámaras y tomaron lista, y de los 6.000 resulta que 1.000 no se presentaron. Entonces eso es lo más fácil. Claro. Pero después aparte eso permea la cultura, eso deteriora la cultura. Por supuesto. Porque finalmente el que no va a laburar y que recibe ciertos beneficios de asistencia para quedarse en su casa o en su cama, digamos, es muy injusto respecto al que va a laburar y pone mucho de sí, pone el cuerpo, etcétera. Es corrupción, eso es robar, nos están robando. O sea, la persona que hace eso, que recibe un pago por algo que no hace, está robando. Que eso lo hay que entender. Por eso ese es el cambio cultural. Comprender que si vos le robás al Estado, nos estás robando a los argentinos, a los que pagamos impuestos. Entonces, eso es robar. Cuando es un robo de millones de personas, es dramático, porque significa una corrupción que está bastante generalizada. Ahora, eso se puede cambiar. Yo soy optimista en ese tema. Por ejemplo, una vez el fiscal Moreno Campo hizo un diagrama, que a mí me gustó mucho, donde él mostraba con un sistema de semáforos, ¿no? Cualquier organización ponía un gran triángulo, tenés una persona arriba y el resto le ponía colores. Entonces tenés un color verde si sos un ángel honesto, impecable, ¿no? Rojo si sos un corrupto total. Y decía, pero en realidad en casi todas las organizaciones la mayor de la parte es amarilla, algún grado de amarillo. Pero ¿qué pasa? Si tenés una organización que funciona bien y el que está arriba es verde, y pones cámaras y todo está todo tranquilo, o sea, todo funciona bien y funciona la justicia de manera transparente, los amarillos se comportan como verdes. Entonces vos mirás el triángulo y parece todo verde, parece Suecia, ¿no? Somos Suecia, hay unos pocos corruptos y la justicia actúa con eso y los mete presos. Baja la vara. Claro. Cuando en cambio el que está arriba durante 20 años fue rojo, ¿no? Entonces, y la justicia la destruyeron. Entonces los amarillos parecen rojos. Vos mirás la Argentina y vienen de afuera un expresidente uruguayo y dice, en Argentina son corruptos del primero al último. Pero ¿cuál es la conclusión? Que si vos cambiás la matriz, ponés un verde arriba, una persona que empiece a luchar contra la corrupción y sea honesta e íntegra, y tiene que ser totalmente íntegra, y empieza a funcionar la justicia, los amarillos se empiezan a comportar como verdes. Y entonces ahí se va a hablar del milagro argentino. Y yo le pregunto, Federico, porque el tema de la política, que no resuelve los problemas, por algo la gente votó antipolítica en un punto, y también votó el ajuste en ese sentido,
Ahora parece que quiere presentar alguna traba con el tema de la imputabilidad, porque, por ejemplo, el gobierno lo va a presentar creo que esta semana, el proyecto de ley. Sí, es lo que dijo Bullrich. Y veremos si se aprueba o no. ¿Cómo funciona en eso tanto el Poder Legislativo como el Judicial? Bueno, yo creo que fundamentalmente la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos. A mí me parece que este tema de la edad de inimputabilidad es algo que viene desde hace mucho y yo creo que ya se debería haber resuelto hace tiempo. Ahora, mientras que no se resuelve el problema, se agudiza la magnitud del problema. Entonces me parece que ahora tomó nuevamente preponderancia en la opinión pública a partir del tema de Rosario. Sí, de los sicarios, ¿no? De la industria de los asesinos. Y yo creo que el tema del narco y del avance del narco sobre las estructuras del Estado y cómo toma territorio es un tema en donde a la Argentina se le va la vida. Y yo creo que no se puede mirar el problema como si fuera una cosita más, porque ese problema, si no se toman las medidas adecuadas, incluyendo la edad de inimputabilidad, me parece que el Estado narco está ahí a la orden del día. Claro. Y además, fíjate que hay algo interesante respecto del asesino de 15 años que lo detuvieron creo que ayer, que mató al playero. Que es que dentro de ese grupo social muy vulnerable, hacen carrera. Ah, claro. Es decir, es la narcocultura. Es la narcocultura. Claro, bueno. Y él Cuando la narcocultura te ocupa el territorio, es como el narco que en vez de que suplanta al Estado, te da laburo, te da préstamo. Sí, hacen carrera y tienen ceremonias de iniciación donde mientras más delitos más complejos cometen, se huelgan cucardas, más considerados son, Si no claro. es imputable, va a salir y va a salir fortalecido. Ahora, ayer comenzábamos, ¿no? Porque uno puede argumentar sobre cualquier cosa, puede justificar, puede estar en contra de la ley de bases y argumentarla a favor. Pero el problema es que el laboratorio real o la ciencia debe analizar los hechos reales. Y la verdad, como dice Federico, se muere la gente. ¿Querés que compartamos, Mariel, qué es lo que pasa con la imputabilidad? Ahí hay un par de gráficos en otros países, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, con la edad, ¿no? Claro, y se puede tomar, digo, para tratar, como vos bien mencionaste, el tema de lo que va a presentar el gobierno esta semana. En América Latina, Brasil, presten atención, digo, ¿no? Porque hoy Brasil tiene un presidente, si se quiere, muy afín en sus ideas al sector que seguramente kirchnerismo se va a oponer a esto, ¿no? Porque de hecho no se trató. Brasil, 12 años, junto con Ecuador, El Salvador y México. Uruguay y Nicaragua, 13 años. O sea, fíjate... nuestros vecinos, ¿no? Claro, mirá, sigamos. Más, sí. Venezuela, ¿no? Digo, 14 años. Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, 14 años. 16 años en Argentina y en Cuba. Ahora, en Argentina, a los 16, funciona el régimen penal juvenil. Claro. No recibe una pena de mayor el de 16, sino que hasta los 18... está como una suerte de limbo, para decirlo en pocas palabras, y recién a los 18 empieza a cumplir la pena de un mayor, ¿no? Lo que pasa es que es un poco lo que decía Federico en cuanto a cómo son los lugares. Digo, el narco los va a ir a buscar, si vos bajás de 16 a 14 o a 13 a 12 como el resto de los países, los va a ir a buscar más chiquitos. Claro. O sea, y el tema es cómo funcionan esos lugares, que es lo que también se va a poner a discutirse. Sabemos que muchas veces les venden droga adentro mismo de donde tienen que cumplir la pena, ¿no? Una vez que tienen 16. Digo, los resultados son horribles. La estructura es lo que, claro. A ver, me parece, yo creo... Sí. Perdón, me parece que es interesante ver de dónde viene, por qué estamos junto con Cuba, porque siempre estamos junto con Cuba. Sí. Siempre estamos juntos con ¿no? los peores. Con los peores, digamos. Hay un problema que fue Zaffaroni, que en lugar de ver el delito en sí mismo, ve al delincuente como una víctima. Le dice, bueno, pero ¿qué ha pasado con ese pobre chico? Ahora, ese problema Alberdi ya lo había resuelto hace 150 años. Y Alberdi dice, yo no lo pongo preso como castigo y analizo la situación psicológica del chico y le doy un veredicto por eso. No, lo pongo preso por beneficio de la sociedad, para cuidar a la sociedad. Vos no podés tener un asesino dando vueltas. Pero nosotros tenemos un sistema penal distinto.
Digo, en donde vos tenés que intentar pero fíjate que él recuperar a decía, esa criatura. pero eso está digo, porque perfecto, en pero 12 años, Alberti te decía, no al asesino, ¿no? te decía, la cárcel no es para castigo, es para seguridad. Es para seguridad de la población. Entonces te pone el equilibrio. Después puedes tener un centro que efectivamente trate de hacer un lugar donde el chico se pueda reinsertar más adelante en la sociedad. Y por supuesto eso hay que revisarlo y tiene que ser yo mejor. creo que en la Argentina, hacer una cárcel más allá del costo y todo, creo que tiene del punto de vista político, un costo político que muchos gobiernos no quieren pagarlo justamente por el debate que produce, porque estamos discutiendo a Foucault, que está bien, todo bien, vigilar y castigar y todo el sistema moderno. Ahora, mientras tanto, mientras discutimos, por eso hablaba de la argumentación, ¿no? De la metafísica, diría Kant, siguen matando gente en la calle, y esto es lo mismo, o sea, en el laboratorio de la realidad no hay discusión, ¿viste? No hay argumento válido, ¿entendés? Porque siguen matando. Es necesario tener cárceles nuevas porque están con demasiada ocupación y las comisarías están con sobreocupación y demás. Entonces este es un problema muy serio y se necesitan cárceles. Cuando haces cárceles nuevas, además, puedes hacer los nuevos métodos que existen. Claro. Entonces tenés cárceles de distintos niveles de seguridad donde los presos pueden trabajar. Cuando el preso trabaja, 1/3 de lo que gana es para pagar el hospedaje, porque le estás dando cama, comida, etc. 1/3 es para mandar a sus familias y 1/3 es para que ahorre. Cuando tengamos moneda dura, que ahorre en moneda dura. ¿Por qué? Pues si está preso 10 años, también fue acumulando ahorro. Y cuando sale puede empezar algo. Entonces está muy pensado en el mundo. Hay muchos esquemas donde funciona. Ahora, el gobierno está pensando en un sistema, ¿no? Para el detenido. Sí. Entiendo que sí. Habría que buscar un especialista del tema. No, pero creo que está pensando en un sistema muy distinto, incluso la contratación de empresas privadas. Exactamente. Para que administren las cárceles. Algo que también, yo no sé si van a poder hacerlo. ¿Cuánto discutimos el uso de la taser? Pensemos solamente en eso, Federico. Tremendo. ¿Cuánto discutimos el uso de la taser? No, que es una picana, que la dictadura... Y en realidad, todos los estudios, había coincidencia en que reduce la cantidad de crímenes frente a situaciones límite de un loco queriendo acuchillar a una persona, como ha pasado en la Argentina, ¿no? Y ahí tenemos otro costo oculto argentino, que es el tiempo que se pierde en tomar medidas que es obvio que hay que tomar y no hacerlo es una violación del sentido común. Sí, no, pensaba en lo que vos mencionabas de lo que va a presentar el gobierno. Como viene desde hace mucho tiempo, digamos, el sector más, si querés, identificado con el gobierno que está hoy, o incluso cuando fue con Juntos por el Cambio, hay muchos proyectos en este sentido dando vueltas. Vidal estuvo muy pendiente de eso, así que seguramente ingrese algo similar. Régimen penal juvenil con lugares específicos, con nuevos métodos y nuevas formas, ¿no? Es que hubo como una excesiva ideologización de todos los temas. Desde el medio ambiente hasta el feminismo, hasta todos dando vuelta con una gran tribu, una olla así, viste, dando vuelta, perdiendo tiempo, mientras la inseguridad nos come, o el narcoterrorismo, mientras la inflación, o mientras fuimos una fábrica de pobres. ¿La inflación 9,9 puede dar? Bueno, ¿O está difícil? Nosotros hicimos, en la medición que hicimos en Libertad y Progreso, nos dio 10,6 en marzo, pero estábamos muy cerca. Digo 9,9 por lo simbólico, ¿no? Sí, del dígito. Es simbólico, pero lo que está claro es que viene cayendo, y hasta ahora viene cayendo más rápido de lo que nosotros preveíamos, eso es real. O sea que el ajuste se está dando de manera muy fuerte y está funcionando en ese sentido, y es probable que tengamos un dígito, si no es en marzo será en abril, pero vamos hacia allá. Ahora, de nuevo recordemos que este es un programa de transición, falta ir al programa real y concreto, y va a llevar unos trimestres adicionales, porque tenemos que resolver el tema que hemos hablado muchas veces, el Banco Central, pero una vez que resolves eso, hay que salir del cepo cambiario. Y tener que salir del cepo cambiario implica también eliminar el impuesto país, que también es una distorsión importante, ¿no? Y también tenés que eliminar las retenciones. Entonces tenés varias distorsiones muy grandes que tenés en la economía a nivel del gobierno nacional. El cepo, totalmente. Porque si mientras tenés cepo no pueden venir las inversiones. Entonces cuando nosotros veamos que esto empieza a funcionar bien, es cuando empiecen a resolver todas estas cuestiones. Todo esto fue una transición para ir preparando el sistema para ir hacia el programa. Sí hubo una reforma importante que fue el DNU, trabada en parte por el tema laboral, pero ahí hay 300 reformas que son muy importantes. Pero falta muchísimo. Falta mucho desde el lado del programa económico para después llegar al programa de estabilización. Agustín, yo te quiero hacer esta pregunta, porque me parece que es uno de los temas que se vienen en función de que se postergó la quita de los subsidios plena, digamos, el tema del gas en la producción, y bueno, eso, si se posterga, seguramente el número de inflación va a dar mejor. Pero
¿Hay preocupación en el sector y desde la economía en función de algunas facturas que ya empezaron a llegar que mucha gente no puede pagar? Y ni siquiera hablo de la casa puntual, ¿no? Digo, la industria, el comercio. Me hacía acordar mucho a Aranguren, cuando uno sabe que tiene que conocer el valor real de la electricidad, del gas, pero claro, después por ahí no lo puedes pagar. No, sin duda, porque cuando hay que pagar las cosas lo que valen. Sí, o sea es que verdad. el subsidio estaba mal, pero por supuesto te fuiste acostumbrando a eso. Y Claro. como el subsidio estaba mal, porque te daban, digamos, de más, también estabas ganando más. Entonces, ¿qué hacían? Te ponían impuestos. Entonces, lo que ganabas más por un lado te lo sacaban con impuestos. Ahora te vuelven a subir las tarifas, pero todavía no te sacaron los impuestos. Claro. Entonces estás apretado. Porque te empiezan, ¿entienden cuál es el Sí, punto? sí, Por sí, eso es que a total. mí es esa De necesidad algún que lado tenemos salía. de mostrar a la política, ¿no? Que muy bien lo decía Sí. Federico, yo también tengo esperanzas que la política resuelva este tema. Pero hay que Está resolver claro. el tema de... La política, justamente, ahí quería ir, porque mira, tengo todavía el estudio acá que es de la Universidad de San Andrés, que dice el 51% aprueba al gobierno de Javier Milei, un 47% lo desaprueba. Hay diferencias entre segmentos, es decir, hay como una nueva grieta, me parece que entendí de algún modo, o leí entre comillas, de lo que decía Reynoso de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo se va a comportar la política de cara a los meses que vienen para vos? No, yo creo que efectivamente la grieta nunca se fue. La grieta... ¿pero no es otra esta? ¿En qué sentido? Porque aquella era K anti-K, me parece, en un punto, ¿no? Sí, me parece que cambió el énfasis, pero la estructura es la misma. Me parece que ¿Sí? me parece que la grieta ahora es Estado versus mercado. Me parece que se expresa en esos términos. Entonces, yo creo que en la medida en que el tiempo de la dificultad para el gobierno de Milei siga corriendo, el presidente dijo que durante los meses de marzo y abril iban a existir las mayores dificultades, que recién después de más o menos del pacto de mayo, ojalá que se firme, las cosas iban a empezar a mejorar y se iba a empezar a ver esta metáfora de la luz al final del camino. En la medida en que eso no aparezca en el tiempo, en este interregno, que hay un padecimiento social, la grieta se exacerba. Y yo creo que lo que yo diría, en todo caso, la grieta residual, nunca se fue. Está ahí agazapada, esperando el momento para La dar el grieta zarpazo. agazapada, me imaginaba una grieta agazapada, la figura. Esperando. Y yo le agregaría a lo de Federico, que coincido, que la economía va a empezar a mejorar progresivamente, pero al bolsillo de la gente le va a llevar más tiempo en que le alcance eso. Entonces vas a tener que explicar muy bien lo que está pasando, porque puede ser que el sector agropecuario empiece a mejorar, eso es un tercio de la economía que mejora, en el segundo semestre empieza a mejorar el resto, si todo va bien y suponiendo que la política acompañe con reformas y con también ajustar las provincias y que por lo menos en parte acompañen todo este proceso, va a venir una recuperación. Ahora, al bolsillo de todos los meses en el ciudadano le va a llevar más tiempo a las familias. Entonces hay que tener la verdad es que sí. es una exigencia de paciencia que le está pidiendo el presidente, que hasta ahora se da y vamos a ir viéndolo. Yo creo que sí, creo que hay un cambio cultural muy grande. Sí. Y creo que el presidente Milei ha tenido esa capacidad tremenda de reducir a explicar las cosas con muy pocas palabras. No hay plata. Es un mensaje tremendo que ahora los papás les dicen a los hijos, no hay plata. Se empieza a hacer un cambio cultural. O sea, me imagino un eco, ¿viste? No, hay plata, o sea, toda una cadena. Sí. Ahora, ¿eso desde el punto de vista político o de la ciencia política? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la ciencia política, que siempre está indisolublemente ligada a la economía, me parece que es una verdad de la que nunca se debería haber dudado y nunca se debería haber olvidado. Ahora, claro, lo que pasa es que eso, cuando del otro lado hay alguien que pierde el poder adquisitivo de su salario, Claro. es muy difícil entenderlo. Claro. Y ahí caes en el dilema. Bueno, no hay plata y a mí no me alcanza. Y ahora, si lo digo al revés, a mí no me alcanza y me dicen que es porque no hay plata. Entonces yo creo que la comprensión ciudadana, por supuesto, tiene un límite y por eso me parece que el presidente en su discurso pidió dos cosas a la ciudadanía: paciencia y comprensión.
Ahora, para que haya comprensión tiene que haber explicación. Yo coincido con lo que dice Agustín, pero a mí me parece que es necesario apuntalar con un acompañamiento explicativo para que esa paciencia tenga un sentido y la comprensión sea más elevada y uno tenga una idea de ¿y a mí cuándo me va a tocar estar un poquito mejor? Sí, y está bueno ir también poniendo expectativas de cuándo va a empezar la baja de los impuestos. ¿Y cuándo las cosas empezaría? Aprox. Bueno, no lo sabemos, porque yo creo que el objetivo del gobierno que se han fijado primero es este programa de transición, que es solucionar el problema del Banco Central. Claro. Yo estimo que en este trimestre, estos 3 meses, porque viene la cosecha gruesa, van a tener, ya compraron 11.000 millones de dólares Claro. el Banco Central, que puedan comprar otros 10.000 millones si estás más cerca. Y que ahí llegue un acuerdo con el Fondo Monetario que les dé un poco de aire. Y con ese aire yo lo invertiría en bajar impuestos, en salir del cepo, salir realmente ir hacia la libertad cambiaria, salir del cepo y sacar el impuesto país y empezar a bajar retenciones. Vamos a seguir con este tema. Este es un capítulo más de esta gran serie que tiene muchos episodios. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Federico. Gracias, Muchas Pablo, gracias. querido. Un gustazo, Pablo. Nos vamos llenos de amor, Nos vamos con llenos de tanta amor. boda. ¿no? ¿Te puedo saludar así? Podemos, porque no se dice, ¿no? Vos mañana cumplís años, ¿no? Sí. Mañana en cumplís un ratito Podemos empieza. decir feliz despedida de Ahí tu- está. de tu Feliz edad. Ahí está. fin de Y este feliz año para que comienzo del que comience viene. tu Ahí está. nuevo año. Mañana, y que sea el mejor de todos, de toda tu vida. Gracias. Y mira cómo lo empiezo, impresionante. Impresionante. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Chao.